Vámonos ahora a las 20:06 en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio, y bueno, hay un tema ahí que está entre nosotros siempre y que hoy lo volvió a poner la ministra Norma Piña en la mesa. Gracias al doctor Ricardo Vázquez Contreras, abogado constitucionalista. Bueno, ¿cómo estás, abogado? Muy bien, estimado don Javier Solórzano, un placer saludarle a usted y a su gentil auditorio. Gracias, doctor. A ver, ¿qué piensas de de qué hacer ante la afirmación, que está muy claramente establecida, de que México está lejos de erradicar las detenciones arbitrarias y nuevamente asunto de la prisión preventiva oficiosa? Mira, esta figura de prisión preventiva oficiosa fue introducida precisamente en nuestra Constitución ya por allá del año 2011, a raíz de que México fue condenado, te acordarás de un caso muy ilustrativo para nosotros respecto a esta situación. La prisión preventiva oficiosa es de carácter constitucional, pues se encuentra en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo. También es legal porque se encuentra en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, México ha recibido ya por lo menos 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que estas figuras procesales, tanto la figura de arraigo como la de prisión preventiva justificada, contrarían la Convención Americana de los Derechos Humanos y por consecuencia ya el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, que tiene residencia en la Ciudad de México, determinó inaplicar estas figuras constitucionales y legales para darle precisamente una visión convencional de progresividad de los derechos humanos. Esto precisamente viene desde el 4 de octubre de 2011, en el que se publicó la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, donde se ordenó al Estado mexicano adecuar su legislación interna, incluyendo la Constitución, precisamente para cumplir con estas figuras que además, se ha dicho de paso, pues son anticonvencionales, y el Estado mexicano está obligado a garantizar estos derechos humanos y a inaplicar precisamente estas figuras en perjuicio de la gente, pues esto es un encarcelamiento arbitrario y va contra las garantías judiciales que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué supones, doctor, que mantenga en tan alto nivel, en tan alto rango, preferiría decir, las detenciones arbitrarias? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema? ¿Qué es lo que pasa con la mentalidad de aquellos que tienen, que son la autoridad? ¿Qué supones que está ahí? Esto es muy fácil de explicar, estimado don Javier Solórzano. Fíjese usted que a raíz precisamente de que a México se le condenó por el caso Rosendo Radilla Pacheco, ahí mismo la Suprema Corte interpretó e innovó un modelo general de control constitucional y convencional. Pero no faltó algún becado de nuestras instituciones que se fue a Alemania y allá encontraron una figura que se llamaba derecho penal del enemigo. Ajá. de un tal Gunther Jacobs. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer esa figura, ya ven que no se nos da plagiar ni copiar nada, vamos a traer esa figura a México y la vamos a insertar a como dé lugar en la Constitución y en nuestras legislaciones. ¿Qué significa esto, don Javier Solórzano? Muy sencillo, derecho penal del enemigo, no del enemigo de la sociedad, sino del enemigo del Estado. Entonces, hay una diferenciación entre una persona que sea enemiga de la sociedad por sus actos y hay una diferenciación para los que son enemigos del propio Estado. A ellos se les aplica todo el rigor de la ley, dicho sea de paso, derecho penal del enemigo, como es el caso del fiscal de Morelos, que por cuarta ocasión recibe amparo precisamente y lo vuelven a encarcelar con esta figura de prisión preventiva. Entonces, si tú me preguntas por qué es así,
Bueno, pues porque en nuestro país no tenemos todavía más que expectativas de justicia, y todo aquel que es un problema o que representa un problema para el Estado, pues inmediatamente es sancionado con estas figuras, con todo el poder del Estado. Oye, ¿y ves por dónde? Porque es un asunto integral, ¿no? Que requeriría, doctor, pues casi que sí entiendo que la reforma de las leyes, ¿no? Pero una mentalidad distinta, un aprendizaje distinto de aquellos que instrumentan la ley, ¿no? Es muy importante las sentencias que ha recibido el Estado mexicano en estas circunstancias, pues ordenan no solamente, como el caso Zompatli Tecpile, el caso García Rodríguez, de muy reciente, sentencias en contra del Estado mexicano, ordenan también, entre otras cosas, que las investigaciones sean profesionales, que los peritos, que los ministerios públicos sean profesionalizados, que vean esta perspectiva progresiva de los derechos humanos. Sin embargo, pues la gran mayoría de estos integrantes proviene del sistema anterior, estimado Javier. Entonces es muy difícil. Por ahí dicen que un gato no aprende maroma nueva. Sí. Entonces es muy difícil que una persona que viene del sistema mixto penal inquisitorio de la noche a la mañana y mágicamente cambie su psique y su manera de actuar. Estamos en el camino, pero el camino se ve muy lejano aún, estimado Javier. Oye, a ver, digamos, el asunto adquiere una gravedad por digamos, por todo lo que tiene que ver con que también hay una corriente de opinión que quiere que haya detenciones así sin ton ni son o algo parecido, o qué alcanzas a ver en cuanto a una tendencia dentro de las distintas fuerzas, incluso de las propias aparatos de justicia, pero también desde las fuerzas políticas. Sí, yo creo que el poder a veces pervierte. Yo creo que todavía nuestros órganos de justicia, todavía los servidores públicos, pueden caer en esa amenaza de sentir el poder y de sentir que ellos pueden realizar determinados actos que vayan en contra precisamente de los derechos humanos y la progresividad de los mismos sobre nosotros los gobernados, de los justiciables. Sin embargo, creo lo que veo aquí, estimado Javier, es netamente una circunstancia política. Hay muchas maneras de explicarlo, desde el contexto de dejar que el Estado permita que exista una entropía, es decir, que exista una causa social que le dé miedo a la sociedad, y después llegue el Estado y le diga: yo soy tu salvador, pero te voy a acotar y a restringir tus derechos humanos. Es decir, es un acontecimiento perverso que versa precisamente desde las trincheras que vislumbraba Michel Foucault, sí, en toda su actuación. Sí. Oye, ¿así seguiremos o qué va a pasar? Es muy probable que así se siga actualmente como se encuentran las circunstancias, aunque debo decirte que ya en el Poder Judicial de la Federación ya empiezan a tomar conciencia de que no se puede llevar a cabo estos actos arbitrarios en contra de la dignidad de las personas. Recordar que los derechos humanos versan sobre la dignidad de las personas. Es decir, deben de tener garantías judiciales, deben de tener certeza y legalidad jurídica, y no deben de tener en contra de ellos precisamente medidas cautelares que contravengan estos derechos y estos principios. Yo sí veo que todavía vamos a tener muchos problemas, pero afortunadamente con un buen abogado, estimado don Javier, que sepa acudir ante el juez de control e inmediatamente ante el juez de distrito, pues yo creo que se van a empezar a revertir todas estas imputaciones que se hacen sobre la libertad. ¿Está podrido el sistema judicial mexicano, abogado? Híjole, sí se encuentra en una fase en la que necesitamos reforzar, readecuar y restringir todo este tipo de actuaciones. Claro, no son todos, también sería injusto que yo te diga que son todos,
pero sí una inmensa mayoría que todavía no entiende los límites y las potestades que tienen antes de invadir la dignidad de las personas. Entonces, si tú me preguntas de eso, digamos que del 51% yo te diría que sí. Sí. Te mando un gran saludo, doctor Ricardo Vázquez Contreras. Gracias que estuviste con nosotros, abogado constitucionalista. A la orden. Gracias, muy buenas noches, buen viernes.